Hola, hola, Dios te bendiga, la paz de Dios repose en tu vida. Bueno, en este momento comenzamos a encender motores porque ya mucho tiempo habíamos dejado de realizar estos videos en este canal, pues en este momento le comenzamos a dar vida. Te doy la bienvenida en este momento y bueno, vamos a esperar que Dios nos hable, que Dios haga lo que tenga que hacer en nuestros corazones. Yo quiero compartir contigo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Y yo pienso que ya tú y yo sabemos la historia de David, perdón, la historia de Salomón cuando Jehová se le presenta a Salomón, cuando se le revela. Y quiero compartir contigo esta bendita palabra. Vamos a meditar y vamos a reflexionar. Dice la palabra del Señor: Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda esa asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Vamos al versículo 6. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿Cuánto ofreció Salomón? 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Vamos al versículo 10. Salomón le respondió: dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo eso en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Bueno, esta palabra tú y yo creo que la conocemos. Y bueno, quien no la conozca, pues en este momento hablamos acerca de ella. Dice la palabra del Señor y me llamó mucho la atención, empezando desde el primer versículo. Dice, y te lo quiero leer en la versión NTV, que es un lenguaje popular. Dice la palabra del Señor en Segunda de Crónicas, capítulo 1. Dice la palabra: Salomón, hijo de David, tomó firme control de su reino porque el Señor, su Dios, estaba con él y lo hizo muy poderoso. Otra vez te lo voy a leer. Salomón, hijo de David, tomó firme el control de su reino porque el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Cuando tú y yo estamos alineados ante la presencia de Dios, cuando tú y yo estamos firmes ante Dios, cuando tú y yo comenzamos a hacer lo agradable ante los ojos de Dios, cuando tú y yo comenzamos a obedecer a nuestro Padre Celestial, déjame decirte que se cumple esta palabra, que Dios va a estar con nosotros siempre y cuando nosotros comencemos a obedecer, comencemos a engrandecerlo, comencemos a tomarlo en cuenta en cualquier situación que nosotros vayamos a tomar. Y dice que no solamente estaba con él, sino que lo engrandeció.
lo hizo poderoso. Es decir, que cuando Dios está de nuestro lado, o mejor dicho, cuando nosotros estamos del lado de Dios, cuando nosotros estamos buscando su rostro, cuando nosotros estamos en una humillación ante su presencia, algo sucede. Dice que las bendiciones nos persiguen. Nosotros no tenemos que perseguir o arrebatar o coger la bendición, sino que las bendiciones nos van a perseguir. Dice que a Salomón lo engrandeció de sobremanera, una manera espectacular. Y si tú y yo nos ponemos a meditar, fue el hombre muy recontra, que súper, que hiper, que mega millonario. Aquí la palabra del Señor lo dice y lo acabamos de leer. Es decir, que cuando tú y yo comenzamos a buscar su rostro, su presencia, algo sucede. Salomón, desde muy temprana edad, fue criado. Sabemos que David era su padre, tuvo un vivo ejemplo, que David tenía una búsqueda constante con Dios, que David consultaba a Dios cualquier cosa. Él aprendió dependencia y muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos de la dependencia de Dios. Creemos que porque tenemos trabajo, creemos porque tenemos una profesión, creemos porque tenemos muchas cosas, tenemos casas, tenemos quizás un vehículo, tenemos muchas cosas en nuestras vidas. Nos olvidamos de la dependencia de Dios, nos olvidamos de que en algún momento Dios nos va a pedir cuenta. Nos olvidamos de que Dios siempre debe de estar en el control de cualquier situación que nosotros nos encontremos. Salomón fue un vivo ejemplo. Dice la palabra del Señor que Él convocó a todo Israel, a los jefes, a millares, a centenas, a jueces, a los príncipes y a los jefes de familia. Él no estuvo solo cuando fue ante la presencia de Dios. En el versículo 3 dice, y fue Salomón con él toda esta asamblea al lugar alto. ¿A dónde fue? Al lugar alto. ¿A dónde tú y yo debemos de ir cuando tengamos alguna situación que presentar delante de Dios? Al lugar alto. ¿Y qué significa el lugar alto? En oración. ¿Qué significa el lugar alto? Humillación. ¿Qué significa el lugar alto? Doblar mis rodillas delante de Dios cuando se me presenta cualquier circunstancia, cualquier situación que estemos pasando y aconteciendo. Mira amigo, mira querido hermano, amiga que me estás viendo en este momento. La situación que estamos viviendo como país no es agradable, pero es allí cuando tú y yo debemos de clamar al Dios de la sabiduría. Es cuando tú y yo debemos de clamar al Dios omnipotente y soberano. Es cuando tú y yo debemos de clamar al Dios que hace las cosas posibles. Clamamos por lluvia y no solamente una persona. ¿Cuántas personas tuvieron que haber estado clamando para que llueva en estos periodos? Y Dios abrió, Dios otorgó la lluvia. Dice la palabra del Señor, no nos apartemos, dice la palabra del Señor que Salomón fue al lugar altísimo con toda la asamblea. Y en el versículo 6 dice que subió Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce. Es decir, que no se quedó en los atrios, sino que subió, no se quedó allí diciendo, bueno, entraré, no entraré, estoy en duda. No, dice que subió ante la presencia de Dios. ¿Qué significa subir? Significa humillarnos delante de Dios, significa doblar nuestras rodillas. Dice una palabra del Señor, en el día que temo yo en ti confío. En el día que nosotros podamos temer, es en el día donde más debemos de tener fe y confianza en nuestro Padre Celestial. Dice la palabra del Señor que Salomón subió ante la presencia de Jehová. Dice que estuvo en el altar, fue hacia el altar, en el tabernáculo de reunión. Y no solamente eso, sino que le ofreció un sacrificio, le ofreció un holocausto. Cuando tú y yo entramos y comprendemos que debemos estar delante de la presencia de Dios, ¿qué es lo que puedes llevar tú? Tú me dirás, bueno, yo no tengo nada. Como dice ese cantante, no, con manos vacías vengo a ti. Pero dice la palabra del Señor que Él no menosprecia, Él no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Cuando tú y yo, cuando tu corazón, cuando mi corazón, cuando el corazón de una persona está contrito y humillado delante de la presencia de Dios, algo sucede. Dice que Él no menosprecia y dice que es tan grato para Él.
escucharnos, que Él recoge cada lágrima de nosotros. ¿Y sabes qué? Salomón fue un hombre muy sabio, porque tomó a Dios en cuenta. Él no se dejó llevar por la emoción, como muchas veces nosotros nos dejamos llevar. Él no se dejó llevar por la vagancia, por las cosas que estaban en el entorno, en su entorno. Él quería fervientemente, anhelaba fervientemente, deseaba fervientemente gobernar a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo que su padre David había sido también rey. Dice la palabra del Señor que en el versículo 7, cuando Salomón se acerca ante la presencia de Dios, cuando Salomón va ante la presencia de Dios y ofrece sacrificio y holocausto, dice que Jehová habla con él, se le revela. Cuando tú y yo estamos en una búsqueda constante, mira, yo te quiero contar un testimonio. En mi iglesia, con mis pastores y mis hermanos, realizamos un ayuno de 40 días con un fin. Justamente fue el 12 de octubre que se realizó un congreso que hubo en mi iglesia, el tercer aniversario de mi congregación. Y en esos 40 días yo recuerdo que estuve en clamor, estuve orando, comencé a levantarme en la madrugada. Yo soy muy floja para levantarme en la madrugada, para orar, pero comenzó a despertarse en un hábito, en una disciplina. En el momento que me levantaba, yo sabía que tenía que correr ante la presencia de Dios, porque si tú te pones a meditar y nosotros leemos la palabra del Señor, en la Biblia dice que Jesús se levantaba muy, muy, muy temprano. Es decir, que podía levantarse en la madrugada, 2, 3, 12 de la mañana, a la madrugada. Yo comencé a formar un hábito. Me costó mucho al inicio, me costó. Y comencé a clamar. Comencé a clamar por algo específico. Pero yo nunca imaginé que Dios iba a hablar el 12 de octubre, el día del congreso, me iba a hablar a mí, delante de todos. Nunca imaginé eso. Nunca se lo pedí. Pero yo comencé a clamar por cosas específicas. Y las cosas específicas que yo le pedí a Dios en la intimidad que tenía con Él en la madrugada, Él lo hizo en público, delante de la congregación. Y es que yo quiero decirte algo, cuando tú buscas a Dios con sinceridad, cuando tú formas un hábito, cuando a ti te cuesta orar y levantarte, pero tú puedes decir: Señor, ayúdame porque quiero vencer al sueño, porque el primer enemigo de tu vida en el momento que tú tienes que orar va a ser tu carne, porque la carne va a anhelar dormir, la carne va a decir un ratito más, la carne va a decir 5 minutos más, la carne va a decir hace frío, la carne de una u otra manera va a impedir que tú tengas un encuentro con Dios. Entonces debe de formarse un hábito en nuestras vidas. Cuando tú y yo comenzamos a formar eso, algo sucede. Salomón dice que se acercó ante la presencia de Jehová. Y cuando alguien se acerca ante Dios, créeme que no sale de la presencia de Dios como ingresó. Sale totalmente restaurado, sale totalmente libre, porque algo sucede cuando tú y yo nos acercamos delante de la presencia de Dios. Algo sucede cuando tú y yo, algo se transforma, algo se rompe, se quiebran cosas que no tienen que existir en nuestras vidas. Se rompe toda barrera, se rompe todo conflicto, se rompe toda cosa contraria a la palabra del Señor. Es que cuando tú y yo ingresamos a la presencia de Dios, algo sucede arriba en los cielos, en la atmósfera donde nosotros nos encontramos. Y deseo que tú y yo podamos comprender esto, porque Salomón lo vivió en el momento que
Él estaba clamando, él estaba ofreciendo holocausto. ¿Cuál es tu holocausto? Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Cuál es el holocausto que le llevas ante la presencia de Dios todos los días en el momento que tú oras? Tú puedes decir, bueno, yo no tengo en este momento dinero. Yo no estoy hablando de dinero, yo estoy hablando del holocausto que hay en tu corazón, del agradecimiento, de la pasión, del servicio hacia Él. El holocausto que quiere y anhela Dios de tu corazón no es el dinero. Es tu servicio, es tu corazón, eres tú la ofrenda especial hacia Dios. Y eso yo pude comprender porque yo decía en la oración, en esos 40 días, yo comencé a clamar, yo decía, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, lo único que yo puedo ofrecerte es mi corazón. Y yo quiero compartir eso contigo, que cuando tú estés pasando por momentos críticos, no dudes en pedir sabiduría, no dudes en tomar decisiones no alocadas, sino pidiendo la presencia de Dios, como lo hizo Salomón. Dice la palabra del Señor que cuando él ofreció holocausto, habló Dios inmediatamente. Dios le dijo, pídeme lo que quieras. En el versículo 7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en un lugar suyo. Mira el versículo 10, dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme. Este varón fue un varón tan sencillo, fue un varón muy, muy sencillo, muy humilde delante de la presencia de Dios. Dios escudriña y pesa nuestros corazones. Él ve con qué corazón nosotros estamos clamando, estamos yendo ante la presencia de Él, estamos postrándonos delante de la presencia de Él. Salomón tenía un corazón sencillo ante la presencia de Dios. Él no pidió riqueza. Él no pidió honra, él no pidió nada de esas cosas. Lo único que pidió fue, dame sabiduría y ciencia. Dame sabiduría y ciencia para poder gobernar este pueblo. Dios escudriñó y pesó el corazón de Salomón. Dios escudriña y pesa tu corazón y mi corazón en el momento de clamar. Si tú estás divagando o si tú realmente estás con tus 5 sentidos delante de la presencia de Dios clamando y suplicando por algo específico. Mira, cuando Jehová se le presenta a Salomón, se le revela a Salomón, le dice, wow, por cuanto tú no me has pedido riqueza, tú no me has pedido cosas vanas o vanagloriosas para contigo, vanidades, yo te voy a honrar. Dios honra de una u otra manera. Así que déjame decirte en esta tarde, en este video, que si tú estás clamando por algo específico, quieres tomar una decisión, comienza a pedir sabiduría y ciencia, sabiduría y ciencia, sabiduría y ciencia. Dice la palabra del Señor en Proverbios, capítulo 3, versículo 13. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y el versículo 14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro refinado. ¿Qué desea tu corazón en este momento? Oremos por sabiduría, ¿sabes? Busquemos la sabiduría, busquemos cómo hacer crecer en sabiduría. Llenémonos de esa mansedumbre, de esa sabiduría que Dios demanda en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Para tomar cualquier decisión, si tú quieres salir del trabajo, si tú quieres tomar alguna carrera específica, si tú quieres inclusive ir a comprar algo, pídele sabiduría a Dios. Dile, Señor, yo aquí estoy delante de ti, necesito tu presencia, como Salomón lo hizo. ¿Sabes qué? Salomón al final comprendió con todo su corazón quién era Jehová. Y eso es lo que Dios quiere, cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de pensar, nuestros corazones, que comprendamos quién es Él, que entendamos su poder, su señorío, que comprendamos lo que Él puede hacer, que lo puede hacer así, en un abrir y cerrar de ojos, que comprendamos el amor y la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que yo te dejo con esa pequeña reflexión y que Dios tome y te otorgue la sabiduría y la ciencia que tanto necesitas, porque yo sé que estás clamando.
Así que, ¿qué te parece si meditamos en esto? Segunda de Crónicas 1, del 1 al versículo 12. Así que te dejo con esta pequeña reflexión. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.